Buenas tardes, amigos. Este viernes 5 de marzo, agradeciendo siempre su sintonía. Dios en Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar abordando junto a ustedes los principales hechos de interés ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes estará con su resumen deportivo. Henry Ebrar estará comentando la actualidad económica nacional e internacional. Hoy vamos a tener una entrevista con César Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo, a propósito de que esta organización había convocado para este domingo una plenaria de dirigentes en el Palacio de los Deportes que fue pospuesta, pero en definitiva vamos a conversar con él sobre esta actividad y sobre otros puntos igualmente de interés en el acontecer político nacional. Don Diógenes, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén ahí con nosotros, mirando que ya es viernes, que ya estamos en el fin de semana. Así es, así al final de la semana laboral, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Otros seguirán trabajando, pero por lo menos para nosotros ya llegamos al final, viene el descanso ahora del fin de semana. Bueno, Diógenes, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME está anunciando una congelación de todos los precios de los combustibles para la semana del 6 al 12 de marzo. Esta decisión del Ministerio de Industria y Comercio implica que están asumiendo una deuda con los importadores de combustible ascendente a 251.2 millones de pesos. Esto se está informando, dice que, bueno, a partir de la medianoche de hoy, los precios continuarán igual en todos los combustibles y continuarán los precios que están vigentes durante esta semana, van a continuar durante la semana comprendida del 6 al 12 de marzo. Ahora bien, dice el ministerio que amparado en el decreto 625-6, el gobierno dominicano asumirá 251.2 millones solo esta semana, permitiendo así que el consumidor final no se vea impactado por las alzas producto de la crisis internacional que ha colocado al barril de petróleo a un precio promedio de $65 en los últimos días. Dice que de no haber intervenido de esta manera, las alzas habrían significado aumentar, en el caso del GLP, 12 pesos con 70 centavos, la gasolina regular 11 pesos con 61 centavos, la gasolina premium 11 pesos con 18 centavos, el gasoil óptimo 6 pesos con 70 centavos y el gasoil regular 7 pesos con 11 centavos, entre otros valores que han sido asumidos, dice, por el gobierno. Ahora bien, hay que aclarar dos cosas, Diógenes. Lo primero es que este decreto, el 625-11, lo que hace es facultar al Ministerio de Industria y Comercio de manejar a su discreción la fijación semanal de los precios de los combustibles cuando entiende que el alzas que debería o los reajustes de precios que debería disponer en cada uno de estos derivados afectan de una manera determinante al consumidor. Y por eso lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio bajo el amparo de este decreto 625-11 es que al no sincerizar los precios en los niveles que debería sincerizarlo hacia el consumidor, lo que hace es que asume una deuda con los importadores. ¿Qué ha estado sucediendo en las 3 últimas semanas? Bueno, ustedes recordarán que hace 2 semanas el Ministerio de Industria y Comercio anunció que asumía una deuda de 165 pesos, de 165.5 millones con los importadores. La semana pasada asumió otra deuda de 2,4 millones con los importadores y ahora estamos hablando de 251.2 millones de pesos. En las 3 últimas semanas, la deuda acumulada por este concepto ya ronda los 620 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace Industria y Comercio? Lo que hace Industria y Comercio es que me parece incorrecto, y lo he dicho varias veces, el término de que el gobierno está asumiendo la deuda. El gobierno no está asumiendo un solo centavo.
cuando no se le aumentan los precios que deberían aumentarse a los derivados del petróleo. Vuelvo y repito, el gobierno lo que hace es que traspasa esa deuda a los importadores. Ahora el compromiso es ir saldando esa deuda en un tiempo oportuno, porque no se puede acumular una deuda o llegar a niveles donde se le provoque alguna situación de iliquidez a los importadores, porque de esta manera se vería afectada lo que es la importación normal de combustible y entonces estaríamos expuestos a generar una escasez de combustible en el mercado que en todo caso sería peor que el aumento de los precios. Yo no sé hasta qué punto el Ministerio de Industria y Comercio podría ir siguiendo, traspasando a los importadores deudas millonarias con este monto, porque la perspectiva que hay con el mercado petrolero es de que va a seguir en aumento. Hay una reunión fijada por la OPEP que despierta muchas expectativas y habrá que ver qué decide la OPEP, que de alguna manera cualquier decisión que tomen los países productores impacta hacia el alza o hacia la baja de este mineral estratégico. Pero vamos a esperar, Diógenes. Manuel, tú recuerdas que el sábado pasado, en el discurso de rendición de cuentas, el presidente dio el dato de cuánto venía asumiendo el gobierno con relación a este tema del aumento de los combustibles. El presidente habló de 900 y tantos millones, no recuerdo el tanto, pero eran casi 1.000 millones, por supuesto, sin incluir esto que están asumiendo, que está anunciando en el día de hoy, 200 y tantos millones, como tú has dicho. Entonces, la realidad, Manuel, ante esta situación que se está viviendo con relación al alza de los combustibles y al alza del petróleo en el mercado internacional, no es otra que no sea aspirar, y vuelvo y lo digo porque lo he dicho durante cada semana, en las últimas semanas, es aspirar a que los precios comiencen a bajar, porque de lo contrario eso en realidad sería insostenible para la República Dominicana, que no produce una onza de petróleo, no produce República Dominicana y por tanto todo tiene que importarlo, todos los derivados del petróleo que se utilizan en el mercado local hay que importarlo y eso es con divisa. Por suerte, Manuel, por suerte, para mucha suerte de todos nosotros, el precio de la moneda, el precio del dólar se ha mantenido más o menos estable en los últimos meses, porque de lo contrario, esa sumatoria de incremento en los precios del petróleo y subida en el mercado local del dólar, eso hubiese sido mucho más catastrófico todavía, porque las alzas hubiesen sido mucho mayor. Entonces, la aspiración suprema, la aspiración a la que todos debemos, la aspiración de todos es que los precios comiencen a bajar, porque de lo contrario, la economía dominicana se verá demasiado afectada y, por supuesto, el gobierno, Manuel, llegará a un momento en que no podrá asumir esos incrementos y tendrá que transferirlo directamente al consumidor y eso puede ser bastante mal para la economía y para los bolsillos de todos nosotros. Adelante, Manuel. Bueno, ojalá que los precios internacionales del petróleo, del barril de petróleo comiencen a bajar, porque es la solución práctica que tiene el gobierno para ir saldando las deudas con los importadores, porque la reducción en el precio del barril de petróleo permite que Industria y Comercio pueda jugar con los precios de los derivados internos del carburante y de esa manera hacer economías para ir avanzando a esas deudas con los importadores, que es lo normal que ha ocurrido siempre. Eso es exactamente el mecanismo con que se ha empleado siempre Industria y Comercio. Mira, Diógenes, rápidamente informar dos informaciones que me parecen muy importantes porque aquí, por ejemplo, tengo aquí la información, deje buscarla rápidamente. Dice que el juzgado de la instrucción de atención permanente de la provincia de la Altagracia emitió orden de arresto
contra el presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de La Romana, acusado de narcotráfico. Se trata del regidor Faustino Ávila Guzmán, conocido como Negro Tongolo, quien según el expediente acusatorio estaría involucrado en la organización que según la investigación enviaba droga en lancha rápida a Puerto Rico. Está siendo perseguido por una unidad táctica de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Igualmente, en el día de hoy, esta tarde, la jueza de la Oficina de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes una garantía económica de $1 millón en efectivo, presentación periódica, impedimento de salida del país y continuar el curso conductual al cantante Antonio Peter de la Rosa, conocido como Omega. De esta manera, la magistrada Octavia Fernández rechazó la solicitud de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público contra Omega. Ustedes recordarán que Omega tuvo un incidente con un chofer. El Ministerio Público anunció que habían llegado a un acuerdo, tanto el chofer como Omega, pero determinó que la pistola que utilizó para amenazar a este chofer era ilegal y por eso se debe que esté siendo procesado. Bueno, Diógenes, esta mañana hubo una rueda de prensa donde ya se anunció de manera oficial el protocolo que estará vigente para la reanudación gradual de la docencia presencial, tanto en las escuelas como colegios públicos del país a partir del próximo 6 de abril. Entre las disposiciones que está anunciando el Ministerio de Educación están las siguientes: adecuada ventilación de los espacios, limpieza y desinfección periódica de la planta física, organización de espacios, grupos y horarios que garanticen una distancia de al menos 1.5 metros entre las personas, uso obligatorio de mascarilla, facilidades para la higienización frecuente de manos con agua y jabón o con un desinfectante en base a alcohol, disponibilidad de agua y jabón líquido. De no existir agua en la llave, se debe garantizar de forma externa. Compromiso de empoderamiento de los actores de la comunidad educativa. En los casos de ambientes con aire acondicionado, abrir las ventanas varias veces al día. Además, verificar que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y propicien una adecuada calidad de aire interior. Baños diferenciados para los alumnos y el personal de los centros. Mantener el distanciamiento social en todo momento. Para merienda y almuerzo escolar se priorizarán los alimentos envasados. El personal debe disponer de lavamanos identificados, gel, alcohol, guantes, cubreboca e identificar las áreas con capacidades máximas de uso para los alimentos. Se debe realizar una limpieza y desinfección profunda de todas las áreas del centro antes del retorno a la modalidad semipresencial. Los grupos de estudiantes serán divididos en dos, Grupo A y Grupo B, y estarían asistiendo a las aulas de manera interdiaria, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Algo más, reiteraron de que esta reintegración a las aulas es voluntaria. Los padres que no deseen enviar a sus hijos a las aulas, tanto en colegios públicos, tanto en escuelas públicas como en colegios privados, pueden mantenerlo en su casa y se les garantiza la educación a distancia, de acuerdo a lo anunciado en el día de hoy. Esas son las premisas básicas, Diógenes, para el reinicio gradual de la docencia presencial a partir del 6 de abril. A partir de ahora hay que esperar qué dice la ADP, porque la ADP desde el primer momento ha dicho que no, que está opuesta a que se dé inicio a la clase presencial. E incluso la propia presidenta de la ADP, la amiga Xiomara Guante, dijo desde el primer momento cuando se anunció que había sido una decisión unánime del Consejo Nacional de Educación, la decisión de retomar las clases presenciales, ella dijo que no, que ella estaba presente y que ella no estuvo de acuerdo con esa decisión y que ahí ni siquiera se habló de ese. Por eso hay que esperar a partir de ahora cuál será la reacción de la ADP. Ya sabemos que en Santiago han reiterado que
Allá no hay condiciones para el inicio de las clases presenciales, aunque en una primera etapa, conforme lo que han dicho las autoridades, ni el Gran Santo Domingo ni Santiago están contemplados en el cronograma para ese inicio de la docencia presencial a partir del día 6 de abril. Incluso las autoridades dicen que todavía no se tiene definido del todo porque las cosas pueden cambiar de aquí a allá y podría haber cambios de localidades. Pero hay que ver cuál será la reacción de la ADP a partir de ahora y cómo al final de cuentas se asumirá esto de la presencialidad en las escuelas. Adelante, Manuel. Así es, Diógenes. Pero otros países ya iniciaron la docencia presencial, incluyendo Estados Unidos. Es decir, lo que es importante aquí es mantener el protocolo sanitario y este protocolo que ya ha sido anunciado por el Ministerio de Educación, porque de alguna manera hay que ir ya apostando a la reactivación de las actividades esenciales del país. Diógenes, el Papa Francisco llegó hoy a Irak, una visita histórica que, a pesar de las recomendaciones de que suspendiera esta presencia en un país musulmán del Medio Oriente, el Papa consideró que era de justicia que él estuviese ahí compartiendo con la minoría cristiana de esa nación musulmana, de mayoría musulmana. Esta nota dice que el Papa Francisco inició el viernes la primera visita de un pontífice a Irak con un ruego al país para que proteja su diversidad de siglos, exhortando a los musulmanes a acoger a sus vecinos cristianos como un recurso valioso y pidiendo a la acosada comunidad cristiana, aunque es pequeña como una semilla de mostaza, que persevere. A pesar de la pandemia del coronavirus y los problemas de seguridad, Francisco reanudó su actividad de trotamundo tras un año de encierro en la Ciudad del Vaticano debido al COVID-19. Su objetivo principal durante el fin de semana es alertar a la decreciente población cristiana de Irak, violentamente perseguida por el grupo Estado Islámico y aún discriminada por la mayoría musulmana, a permanecer y ayudar a la reconstrucción de un país devastado por las guerras y el odio. Solo si aprendemos a mirar más allá de nuestras diferencias y vernos como miembros de la misma familia humana, podemos iniciar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las futuras generaciones un mundo mejor, más justo y más humanitario, dijo en su discurso al arribar. El Papa de 84 años utilizó una mascarilla durante el vuelo desde Roma y todas sus visitas protocolares, al igual que sus anfitriones, pero todos se quitaron los cubrebocas cuando se sentaron a conversar. El distanciamiento social y otras medidas sanitarias parecían laxas en el aeropuerto y en las calles de Bagdad, a pesar del brote de COVID-19 que se agrava. El gobierno hacía demostrar la relativa estabilidad lograda tras la derrota del califato del grupo Estado Islámico. Sin embargo, las medidas de seguridad eran estrictas. Francisco, que disfruta al mezclarse con la gente y prefiere viajar en un papamóvil abierto, recorrió Bagdad en un BMW i750 blindado negro, escoltado por la fila de policías en moto. La verdad es que hay que decir, Diógenes, que el Papa es un hombre valiente y un hombre de iniciativa, porque lo cierto es que nadie esperaba que él se atreviese a visitar un país musulmán. Sí, y ahí está, ahí permanecerá hasta el domingo. Manuel, muchas personas quizás no entiendan cuando hacen el paralelo que la comunidad cristiana en Irak es tan pequeña como una semilla de mostaza. Resulta que en Irak apenas alrededor del 2% de la comunidad es cristiana. El resto, y se estima que alrededor del 95% de la población es musulmana. Es decir, que realmente el Papa está visitando una población sumamente pequeña, que es la que sigue el cristianismo, pero de todas formas va,
va, visita a Irak para llevar su mensaje de concordia y de paz, que en definitiva de eso es que se Bueno, trata. En eso anda el Papa. bueno, Eso es muy diferente, Manuel, eso es muy diferente a lo que se da en América, que la población es eminentemente cristiana. Casi el 90% de la población en América es así es. cristiana, y esa es la gran diferencia con relación a Medio Oriente y a Irak. Adelante, Manuel. Bueno, sí, vámonos con unos compromisos comerciales. En breves estaremos con Manuel Reyes y los deportes.